Gracias por seguir en sintonía de los desayunos de 24 horas. A esta hora quiero darle la bienvenida al economista Augusto de la Torre. Ya nos acompaña él vía Zoom, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UDLA. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Liz. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Bueno, en este momento en que en el país se debate la necesidad o no de dar paso a una reforma laboral, es súper oportuno poner quizás el tema en contexto, y aprovecho a que usted junto con un equipo han realizado un estudio sobre el mercado laboral ecuatoriano. Entonces quizás partir este análisis preguntándole sobre esa relación que puede haber en este momento entre la demanda de empleos plenos versus esa población que es totalmente productiva, ¿no?, para cubrir dicha demanda. Así es. El mercado laboral ecuatoriano tiene problemas en los dos lados, en la oferta y en la demanda. En la oferta tenemos buenas noticias y noticias que no son tan buenas. La buena noticia es que nuestra fuerza laboral se ha ido educando cada vez más. Hace 10 años el promedio de educación de nuestra fuerza laboral era solo como 7 años de educación. Ahora tenemos una fuerza laboral que en promedio tiene ya 10 años de educación. Puede ser que la calidad de la educación no haya mejorado tanto como la cantidad, pero no hay duda que los entrantes a la fuerza laboral, los jóvenes que entran a la fuerza laboral, entran con más educación y por tanto en promedio tenemos trabajadores en el Ecuador que tienen más educación. Entonces, por el lado de la oferta tenemos este tema. Además tenemos el otro tema de que cada vez más hay más mujeres que entran a la fuerza laboral. Y hay más mujeres que se quedan en la fuerza laboral incluso cuando se casan. En el Ecuador del pasado, las mujeres tendían a salirse del mercado de trabajo en el momento de casarse, pero ahora tienden a salirse del mercado de trabajo, particularmente las mujeres que son más educadas, al momento que tienen hijos y luego regresan y ahí experimentan una especie de penalidad por haberse salido temporalmente de la fuerza de trabajo. En el lado de la demanda tenemos un problema muy serio. Cada año al Ecuador se incorporan más o menos 120,000 nuevos trabajadores. Los jóvenes que salen de las universidades o de las escuelas, de los colegios y que quieren empezar a trabajar. Lamentablemente, esos 120,000 nuevos entrantes a la fuerza laboral, solo la mitad consiguen trabajos formales. La otra mitad tiene que vérselas cómo vivir con trabajos que a veces son de pura subsistencia, limpiando parabrisas en las esquinas de la calle o vendiendo gomas de mascar y cigarrillos en algún mercado pequeño. Tienen que ingeniárselas para sobrevivir. Y hay otros trabajadores ecuatorianos que salen con una educación de nivel universitario y que tienen que manejar un Uber o un taxi porque no encuentran fuentes de trabajo formal. Entonces, el problema más serio que tenemos en el mercado laboral ecuatoriano es la creación de empleo de buena calidad. Nuestras empresas no crecen suficiente y no crean suficiente trabajo. En los últimos 15 años, el gran empleador formal fue el Estado. Una buena parte de los entrantes a la fuerza laboral se migró hacia trabajos en el sector público, que son trabajos formales con afiliación a la seguridad social, etc. Y eso fue porque tuvimos una expansión insostenible de la actividad del Estado. Pero ahora más bien la aspiración es que sea el sector privado el que pueda generar esas fuentes de empleo que usted acaba de mencionar, que cada año se establecen en una necesidad de 120,000 puestos de trabajo, ¿no? Y ahí vale revisar algunas cifras que arrojaba también el estudio en torno a eso. Decían que, sin embargo, si se calcula del 2007 al 2019, el sector privado solo creó alrededor del 29,000 empleos nuevos por año, eso con un agravante de que el 40% no eran pues empleos plenos. ¿Cómo hacer para generar ese apoyo de parte del sector privado, sobre todo cuando se ha considerado que el Ecuador no es competitivo laboralmente, y eso se debe pues también por los costos que implica muchas veces el producir, el contratar? Así es, Liz. Tenemos que entender las causas profundas que están detrás de la incapacidad de nuestra economía de generar empleo formal. Como usted bien dice, en el futuro no podemos contar con el Estado como empleador. Necesitamos que sean las empresas privadas las que crezcan y generen más empleo.
Y la pregunta es, ¿por qué es que en el Ecuador tenemos un déficit de crecimiento de la inversión privada y la actividad privada tan fuerte? Bueno, es por las grandes equivocaciones de la política pública del pasado, que vamos digamos, por varias décadas, las vamos arrastrando. Hemos tenido, digamos, la incapacidad de ponernos de acuerdo para tener una manera de crecer con equidad social que sea sostenible. El Ecuador ha sido un país que incluso durante los momentos de las bonanzas petroleras no consiguió tasas de crecimiento comparables, por ejemplo, a las que se observaron en los últimos 30 años en Panamá o en Perú o en Uruguay. Entonces el Ecuador no es un ejemplo de crecimiento y ahí está el problema. Entonces, como consecuencia de esto, tenemos un sector informal muy grande y un sector público muy grande. En el futuro tenemos que tener inversión privada y crecimiento de la empresa privada. En este contexto, una de las soluciones, quizás la más importante, es reformar la legislación de nuestro mercado laboral. Una buena parte de la razón por la que no hay suficiente creación de empleo es que hay muchos desincentivos a crear empleo formal. Las empresas privadas hacen todo lo posible, y eso es una gran paradoja en el Ecuador, hacen todo lo posible para no contratar, porque tienen miedo de que si contratan un trabajador, a los 9 meses se quedan con un trabajador que no es un buen trabajador, y el costo de separarle al trabajador en el Ecuador es 3 veces casi el costo de separar un trabajador en Colombia. Entonces, como resultado, la buena intención de tratar de protegerle al trabajador ha resultado en una dinámica persistente, sistemática, en que las empresas prefieren no contratar. Entonces hacen todo lo posible para reemplazar trabajadores con capital, con máquinas, con computadoras, con cualquier otro procedimiento tecnológico que reduzca las necesidades de emplear. Por eso es que los amigos de la izquierda que critican la propuesta laboral que el presidente ha puesto en la Asamblea, se equivocan, porque dicen que la propuesta laboral va en favor del capital y en contra del trabajo. Es todo lo contrario. El actual sistema laboral que tenemos favorece al capital y no al trabajo, porque incentiva a las empresas a buscar maneras de no contratar, de reducir el empleo formal, de evitar tener que contratar. Entonces necesitamos ir a una situación en que las empresas crezcan, se sientan cómodas de contratar, que sepan que si contratan a un buen trabajador, tienen que hacer esfuerzos para retenerlo, entonces tienen que capacitarle, tienen que darle, digamos, entrenamiento, y sepan que si el trabajador no es tan bueno, no es muy difícil separarlo. Ese es por un lado. Por el otro lado, necesitamos que el trabajador no tenga todos los riesgos de vivir en una economía más moderna, con más cambio, y por tanto necesitamos que haya una protección social que le acompañe al trabajador cuando transite de un trabajo a otro. ¿Y eso? Necesitamos que la mayor parte de esta actividad ocurra en el sector formal. Pero ¿y eso cómo va a incidir en la realidad que hoy también afrontamos, que tiene que ver con algo que usted ya mencionaba, el subempleo y también la cantidad de trabajadores que hoy no tienen una afiliación, que realizan un trabajo, una actividad simplemente por necesidad de un ingreso, pero sin esta protección, ¿no? Así es. En el Ecuador, el 60% de la fuerza laboral tiene empleos precarios. Entonces, de facto, para el 60% de los trabajadores ecuatorianos, el trabajo es precario, la precarización del trabajo ya es un hecho, digamos. Necesitamos desprecarizar el trabajo. ¿Qué implica eso? Implica que una fracción mayor de los trabajadores puede encontrar trabajos mejor remunerados, dignos y con afiliación a las protecciones legales y de la seguridad social. Entonces necesitamos desprecarizar la realidad. Es curioso cómo los dirigentes sindicales dicen que la ley que el gobierno propone sería una ley de precarización del empleo. Ellos están pensando solo los que ya tienen trabajo formal, que son, por así decirlo, una aristocracia de trabajadores, muchos de los cuales son trabajadores del sector público. Y están pensando solo en ellos. Pero el país necesita pensar en sus reformas a partir de los más vulnerables, de los que están fuera del sistema de trabajo formal, y encontrar maneras de que ellos sean favorecidos por las reformas estructurales, por el crecimiento y por los cambios que se hagan.
El Ecuador está en un momento particularmente importante de su historia económica. Es el país que representa una luz en América del Sur particularmente. Los inversionistas ven América y están muy preocupados. El giro hacia el populismo es muy fuerte y el Ecuador es un país que está saliendo del populismo, está regresando a la democracia, está aspirando a una democracia más sólida. Es uno de los pocos países en la región que, pese a todas las quejas de la población, está destapando este problema de la corrupción y lo está tramitando mal que bien. Y es un país que ha anunciado un programa económico que trata de balancear productividad con equidad social. Entonces hay mucha expectativa, buena vibra, por así decirlo, expectativas favorables para el Ecuador. Lo importante es no entramparnos en estas peleas políticas y legislativas que nos impiden dar el paso hacia adelante. Creo que tenemos una oportunidad única, ojalá no nos empantanemos. Me da la impresión de que tenemos una Asamblea Nacional cuya agenda parece ser la de bloquear todo. Yo invito a que la Asamblea Nacional se dé cuenta que el Ecuador tiene en este momento histórico la oportunidad de un paso hacia adelante y generar una ola de inversión privada, tanto nacional como extranjera, la cual necesita avanzar en la consolidación fiscal y, por tanto, la reforma tributaria, avanzar en la productividad y en la equidad social y, por tanto, la reforma del mercado laboral. Pero ¿y ahí cuál ve usted que sea el camino una vez, economista, una vez que el CAL no dio trámite, devolvió el proyecto de ley? Obviamente el Ejecutivo tiene algunas opciones, remitir nuevamente el proyecto, quizás acogiendo esas recomendaciones que ahora lo llevaron a que no sea calificado, al decir que no cumplía con la unidad de materia, a ya no tener la presentación de un megaproyecto de ley, sino quizás por proyectos divididos o buscar alguna otra vía para canalizar la propuesta tal y como la ha presentado ahora. ¿Cuál cree usted que pudiera ser el camino? Yo creo que hay tres dimensiones en el camino hacia adelante. La una es puramente de seguridad jurídica y de claridad jurídica, y a la cual me voy a referir primero. En segundo término, me gustaría pensar en el tema de la estrategia de conversación política, y el tercero, que es el fundamental, que es el bienestar de la población. Sobre el primero, a mí me parece que necesitamos aclarar para el bien de nuestra democracia si es que el CAL tiene o no la autoridad para rechazar un proyecto. Yo he estado leyendo la ley de la función legislativa, he preguntado a algunos de mis amigos que son abogados constitucionalistas y me dicen que no hay nada en la ley que le dé al CAL la autoridad de devolver un proyecto al Ejecutivo. Esa autoridad la tiene el Congreso, la tiene, digamos, la Asamblea, y la Asamblea, después de tramitar una ley, puede devolverla, no hay duda. Pero que el CAL lo haga no está en sus funciones, al menos tal como yo leo la ley. Y creo que necesitamos aclarar. Porque imagínense a futuro, un gobierno que no tiene mayoría en el CAL va a tener siempre el problema de que envía un proyecto de ley y se encuentran los del CAL alguna razón formal para devolverla y el país se traba. Entonces creo que primero necesitamos que se aclare bien si el CAL tiene esa potestad jurídica, y a mí me parece que es fundamental. Segundo, tenemos también que aclarar si los proyectos de ley urgente que van al Congreso tienen que tener unidad de propósito o tienen que tener, digamos, una unidad temática demasiado rígida. De lo que yo me acuerdo, llevamos décadas en el país enviando proyectos de urgencia que tienen la característica de varios componentes. Esos varios componentes se enlazan con algún tipo de propósito único. La ley Trole en el tiempo de Maguad, me parece. En el tiempo que yo estaba en el gobierno de Sixto Durán Ballén, iban proyectos de urgencia que tenían varios componentes con un propósito único, y de pronto ahora nos hemos vuelto más papistas que el Papa, y una ley que en mi opinión tiene un propósito unificado, tiene unidad de propósito, que es promover oportunidades, reactivar la economía, y para eso tiene dos pilares: uno tributario, que nos ayuda a reducir el riesgo país e incentivar la inversión, y otro laboral, que nos ayuda a tener un mercado laboral más moderno. Tiene propósito de unidad y sin embargo la rechaza. Entonces necesitamos aclararnos los ecuatorianos qué criterio vamos a seguir para decidir si un proyecto tiene unidad de propósito o de materia o no. Es la parte jurídica, me parece que hay que aclarar. Luego la parte política. La parte política es problemática porque tenemos en el lado de la Asamblea gente que no quiere oír
y que quiere rechazar todo y que no quiere tratar temas que son de altísima importancia nacional, que se rehúsa a tratarlos. Yo le invito a la Asamblea a que mejore el proyecto de ley, no a que le ponga una pared. Entonces ahí tenemos un problema político que a lo mejor tiene que resolverse con, con una posición mucho más agresiva por parte del Ejecutivo, basada en la credibilidad que el gobierno tiene para combatir un número de votos que tal vez no es el mayoritario en la Asamblea. Entonces, credibilidad en el lado del Ejecutivo. La Asamblea no tiene credibilidad, pero tiene los votos en contra. Entonces, es votos contra credibilidad. Y creo que en este momento el país está, digamos, esperanzado de que nos va a ir bien después del COVID. Hemos sido un ejemplo en el mundo. En el mundo ya hay varios estudios de caso que muestran que el Ecuador es un caso especial de gran éxito en el ritmo de la vacunación. Nos ven con admiración. Y en el lado fundamental, necesitamos una reforma laboral y necesitamos cerrar el déficit fiscal. Y eso es un tema de altísima importancia nacional. Y empezábamos analizando cómo estaba ese mercado laboral y por eso quizás cómo se plantea la necesidad o no de esa reforma laboral. Y para ir concluyendo, sí quería preguntarle ya quizás en contexto, ¿no? ¿Cómo está el Ecuador en ese sentido en relación a los otros países de la región? El Ecuador tiene la ventaja de que ya sufrió el abuso de un régimen autoritario y populista que fue el gobierno de Correa. Abusivo. Y los ecuatorianos nos cansamos de ese abuso y ahora estamos regresando a tener una democracia más normal, con libertad de prensa, con libertad de expresión, con división de poderes, con pesos y contrapesos, con participación de la sociedad civil. Y ese retorno a la democracia es sano, nos ayuda a respirar mejor, y en eso nos diferenciamos de otros países, porque otros países están como que cayéndose en lo que nos pasó a nosotros hace 10 años. Entonces, me da mucha pena, por ejemplo, ver que eso puede pasar en el Perú. Entonces, en ese sentido, el Ecuador aparece como un país que está a la punta de un esfuerzo de regresar a una combinación de democracia política con más libertad económica y con preocupación de justicia social. La percepción del Ecuador es muy buena. Yo me atrevería a predecir que si es que el Ecuador se pone de acuerdo y tramita estas leyes que están, de alguna manera, tramita estas leyes, vamos a tener un golpe de credibilidad que va a traer mucha inversión al Ecuador. El Ecuador no necesita más deuda, necesita más capital de inversión, más capital de riesgo. Los ecuatorianos que tienen la plata en el mundo tienen que sentir que pueden traerla al Ecuador e invertirla en el largo plazo porque hay seguridad jurídica, porque las cosas se ven bien, hay buenos proyectos. Los extranjeros que iban a ir a Perú ahora están pensando venir al Ecuador. Necesitamos crearles el ambiente para que vengan. Habrá que ver entonces qué pasa, ¿no? En el transcurso de los días, cuál es la decisión en torno a este proyecto de ley con el que busca el gobierno también afianzar la viabilidad de esos planes de gobierno ofrecidos desde la campaña electoral. Le agradezco, economista, que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Liz. Que tenga un muy buen día.